Ok, ahí se está grabando. Ya ahorita está. Ahorita se está grabando. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir. Decíamos que estamos acá y estábamos en planos. Y la manera de hacer esto es que pulsamos, vemos de qué trata y cómo compartimos. Bueno, acá abajo dice responder. Aquí. Entonces uno tiene que dejar el comentario. Por ejemplo, yo puedo poner, ah, esto es lo que me salió a mí. ¿Ok? Entonces yo pongo aquí lo que me salió a mí. Y pongo dos puntos. Y aquí puedo colgar cosas de mi Facebook, de mi Twitter, de YouTube o de WordPress en sí mismo. Entonces yo puedo poner aquí, lo lógico va a tener que ser, porque no está habilitado el WhatsApp, pero entonces lo lógico sería tener una cuenta de YouTube o alguno de estos otros elementos para poder simplemente poner aquí los enlaces. Una vez que yo tengo los enlaces, aquí pongo el correo, mi correo electrónico, mi nombre y mi sitio web si tuviera un sitio web. Y aquí sí quiero que me lleguen las notificaciones y nuevas entradas por email. Luego puso aquí donde dice publicar comentario y ya está publicado. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces estamos en faena. Nos vamos a secuencias. Y aquí ya hay ¿cómo se llama? Un comentario. Entonces aquí está. La tarea consiste, siempre va a haber como una guía para ver cómo hacer esto. Entonces la tarea consiste en cuanto a las secuencias, la tarea consiste en grabar varias secuencias. Eso es lo que había sugerido Juan. Luego tienes que mezclarlas, es decir, jugar con ellas. Te proponemos subir la mezcla que más te guste a través de los comentarios. También te pedimos que te tomes unos minutos para comentar el trabajo de tus compañeros. Entonces aquí ya está uno, es de Mati. Y aquí está ¿cómo se llama? Su video. Entonces ahí podemos ver el video de ella y así está. Y entonces ese es el chiste, por favor. Y yo puedo dejar los comentarios aquí. Entonces yo todavía no he visto el video de ella, pero aquí yo voy a poner mi comentario y yo les sugiero que ustedes hagan lo mismo. Entonces ver eso rapidito y comentar. Así está el asunto con la faena. Faena quiere decir pues trabajo, labor. Y luego he aumentado una pestaña que se llama guiños. Es decir, a quién le estamos haciendo guiños. Cosas que estamos sugiriendo. Y aquí está la película que yo les había mencionado la semana pasada o en estos días. Esta película que se llama Nomadland, que está aquí, está la explicación. Y si sigo leyendo, pulso donde dice seguir leyendo. Y aquí está la explicación completa. Esta es la cineasta, Chloe Zhao. Es una norteamericana de descendencia china. Y pues aquí está el tráiler. Y también está el enlace a Supercines en Ambato, porque está en cartelera. Yo pulso aquí en Supercines y aquí voy a ver el horario. Ok, entonces les sugiero, esta es una sugerencia muy, digamos, muy importante, no muy importante, digamos que es una buena película y hay que aprovechar las buenas películas cuando están en cartelera, porque no son muchas las películas buenas que nos llegan a nuestros cines. Eso, entonces, como ustedes pueden ver, aquí están estas dos pestañas adicionales, junto con las otras. Ahora, yo digo, ¿y ahora dónde está ya se me fue lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, no tanto, porque acá está más entradas. Aquí están las otras entradas. Entonces aquí yo pongo más entradas y aquí ya aparece. Por ejemplo, esta de aquí, la que toca hoy, en la ciudad en la playa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y la vamos a discutir. Eso, chicos, entonces veamos si alguien ya ha entrado. No sé si está, no creo que ha entrado todavía Juan.
Entonces, lo que vamos a hacer más bien, mientras esperamos a él, ojalá se pueda unir, me escribió indicando a ver si había la reunión el día de hoy y yo le contesté que sí, que claro, no había razón para suspender la sesión. La próxima semana, como estamos en exámenes en la Cato, ahí no va a haber la reunión. Las semanas donde hay exámenes, no hay reuniones de cine. Por si acaso, por favor, acordaránse para que no se confundan o se desengañen y pensando que ya no hay o algo así. No. El asunto es que no hay, el club de cine no se reúne durante las sesiones ¿cómo se llama? Durante las semanas de exámenes. ¿Ok? Um, perfecto. Entonces, veamos. Vamos a ver la película. Eh, es una película de alrededor de 12 minutos. Es un cortometraje que precisamente trata el tema del campo. El campo. Está Emily. Emily, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Um, está el tema del campo. Entonces, en la cuestión del campo, cuando nos referimos a cine, nos estamos refiriendo a lo que entra en, digamos, a lo que entra en la pantalla. A lo que entra en la pantalla. Esa sería la manera de entenderlo. Veamos qué puse acá, porque hay una manera más técnica. Siempre en la parte de saldo, que es lo que va quedando, están, ¿cómo se llama? Las explicaciones. Entonces, esta semana es campo. Aquí está esto, se identifica con todo aquello que aparece en el cuadro, es decir, todo lo que vemos y escuchamos en la pantalla. El campo incluye al personaje aquí que el espacio en el cual se encuentra. Incluye el personaje en el espacio, así entiendo yo. Entonces, aquí puedo pulsar donde dice campo y ver que se abre, lo mismo acá en el 1, y aquí en más información van a estar algunos videos. Entonces yo pulso aquí y veo los videos relacionados al campo, al plano. Aquí está el video de la composición, ¿verdad? En esta imagen chiquita de Alfred Hitchcock y cosas así. Entonces, si nos damos cuenta, el asunto está en que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En la ciudad, en la playa, es muy, muy pertinente para el tema de esta semana, que como digo, es el campo. Ahora, siendo que cuando hablamos de cine, hablamos y cuando nos referimos al campo, nos referimos a todo lo que se ve en la pantalla, a lo que incluimos. En realidad, lo que a mí me hace pensar siempre que cuando escucho yo este concepto del campo, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me sucede que siempre me hace pensar más bien en lo opuesto, que es el tema así se llama, el fuera de campo. El fuera de campo es lo que queda fuera, lo que dejamos fuera, lo que no incluimos. Pero hay una especie de truco ahí. Y el truco está en que lo que queda fuera para muchos cineastas es tan importante y quizá más importante que lo que sí incluimos. O sea, lo que sí se ve. Entonces, un ejemplo, hay miles de ejemplos, cientos de miles de ejemplos. Un ejemplo que siempre me gusta, del cual siempre me gusta conversar, es precisamente de la película esta que ya le venimos mencionando varias veces, que es la película Psicosis de Hitchcock, que fue filmada en los años 60 y que él en esta película es famosa se llama así, la escena de la ducha, de la bañera, la escena de la ducha. ¿Y por qué es famosísima esta escena? Que todo el mundo habla y todo el mundo le ha estudiado, han escrito
eh, al respecto, se han escrito mucho, se ha escrito y se ha debatido muchísimo acerca de esta escena. Se habla mucho porque en ningún momento en la escena de la ducha de la película se ve el montón de cuchilladas que le dan a la mujer. Hay una mujer que se está duchando y que alguien viene y le acuchilla. Entonces le asesina a cuchillazos. Pero en ningún momento se ve el acuchillamiento, digamos. La persona, digamos, incrustando el cuchillo en el cuerpo de la mujer. No, no se ve eso. Y entonces es súper interesante esta escena porque ese es es un buen ejemplo del fuera de campo, porque a pesar de que no vemos la escena, sabemos que está pasando eso. Y no solo eso, porque fíjense lo que va a pasar con Hitchcock y con la manera que él concebía el cine, y en particular esta escena que estamos describiendo, es una escena terrorífica. Y ustedes van a decir, a ver, ¿cómo es eso que es terrorífico? ¿Y cómo es que yo voy a sentir terror, miedo y me va a dar ganas de salir corriendo del aula, del cine sin ver la escena, o sea, sin percibir nada? Pues esa es la magia del cine, ese es precisamente el tema del campo. En otras palabras, el tema del campo, si bien es cierto, se refiere a lo que se incluye, a lo que se ve, en realidad, dependiendo del cineasta, del autor, va a tener mucho que ver con cómo nosotros percibimos a la película y cómo nos involucramos y cómo dejamos, de alguna manera, dejamos de que le entregamos a nuestro cerebro, nuestra interpretación, nuestros sentidos, emociones, nuestra mente, nuestro espíritu, le damos todo al cineasta para que juegue con nosotros. A mí, no sé ustedes, pero a mí me encanta. Entonces a mí me encanta que me mientan en el sentido artístico, no en el sentido literal. A nadie nos gusta que nos mientan. Yo digo, a mí me gusta que me mientan en el sentido de que a mí me gusta que me cuenten historias, que jueguen conmigo, que me hagan sentir cosas, que me lleven, que me exporten a otros mundos, que me muestren otras maneras de ver, de sentir, que me expliquen la vida desde otra perspectiva, que me alimente. Claro, que me den un buen masaje del cerebro. A mí me gustan también, no sé ustedes, pero a mí me encantan las películas que no cuentan historias. Más bien, películas que cuentan ideas y películas que describen sentimientos, porque hay ese tipo de películas. Muchas películas no cuentan, no es necesario que nos cuenten historias, ¿no? Entonces, más bien es como un acercamiento filosófico, muy artístico, acerca de la vida, ¿no? Entonces son películas que se llaman, por ejemplo, las películas que no cuentan historias, pero profundizan en un tema, son películas o en un concepto, se llaman películas conceptuales. Y esto sería importante que escriban. Películas conceptuales que pertenecen a una manera de percibir el arte en general que se llama el arte conceptual. Y es súper interesante el arte conceptual porque cuando uno ve, por ejemplo, ahorita mismo ustedes pueden entrar y buscar en Google, hacer una búsqueda de ejemplos de arte conceptual. Vamos a hacer eso. Les voy a pedir que hagan eso rapidito. Entonces, hagan esa búsqueda de un ejemplo de arte conceptual, ¿verdad? En general, y Google seguramente nos va a devolver cuadros, pinturas, cosas que no, ¿cómo se llama? Que no entendemos, que va a requerir un mayor acercamiento, un mayor detenimiento de poner, digamos, a funcionar a todos nuestros sentidos con el objeto de tratar de descifrar lo que tenemos al frente. Entonces, sí, Oscar. Rodrigo, acabo de buscar ejemplos de estos y la verdad no sabía cómo se llamaban, pero siempre he sido fanático de este tipo de imágenes
ahorita ¿Ya? que las estoy viendo. Y de hecho, hay páginas, por ejemplo, que es como, se ponen como arte bizarro, cosas así, pero que en realidad tienen esta dualidad, ¿verdad? De quizá que nos presentan cosas feas, pero por más crueles que parezcan a veces, son la realidad, son la verdad. Sí, O sí, sí. mucho, o al revés, o cosas que nos presentan a la mente humana y nos hacen entender como que en realidad somos tan minúsculos frente al universo. Y siempre Claro. he sido muy fanático de este tipo de imágenes y interesante saber que es arte conceptual ahora. Claro, es súper interesante porque como te digo, en el caso del cine, no trata el cine conceptual, no trata de, no te cuenta una historia, tal como estamos acostumbrados que nos cuenten una historia. Por ejemplo, la señorita tal se topa con el señorito tal, ellos se enamoran, atraviesan un sinnúmero de problemas, de situaciones y pasa el tiempo y la historia pues nos va contando, ¿no? Esta evolución de esta relación entre estos dos seres humanos. Y al final vemos que si se casan, si no se casan, en fin, hay una resolución, hay un cierre ahí. Capaz que uno se va, conoce a otra persona y se va con esa persona y el otro o la otra se queda. O en todo caso que se casan, tienen hijos, consiguen buenos trabajos, envejecen y cosas así. Entonces, ese tipo de historia también. Entonces, el asunto, como digo, eso muchas de las veces no existe en el cine, ¿no? Y entonces no tenemos que tampoco cerrarnos a ese tipo de cine porque más bien requiere un acercamiento, una dedicación, como decía, ¿no? Por parte de nosotros para tratar de descifrar. Y lo mismo va a pasar con el arte conceptual por ejemplo, en el, Yo en, tengo una sugerencia. sí. Existe una instalación de una artista que se llama Marina Abramovic y se titula La artista está presente. Uh-huh. Sí, 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 sí. Ese también es una película que es bastante buena y por ejemplo, las instalaciones. Sin embargo, yo no me quiero meter tanto porque nos estamos desviando del tema. Hay mucho que decir. Esta artista eh, que durante los años 70 especialmente, ella hizo muchas instalaciones. Las instalaciones son un tipo de representación artística que requiere la presencia literalmente. Eh, de, 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 hay, se juega con el espacio, se juega con el momento. Y lo que, por ejemplo, hoy en día se está trabajando mucho en general, en el mundo en general, son piezas de arte que se desvanecen. Entonces, una pieza de arte de ese tipo, de arte conceptual, que a mí me fascina, es una imagen, a ver, ¿cómo sería esto? Un cuadro en el que el reto para este artista fue cómo concebir la frontera, cómo concebir la frontera. Y entonces este artista lo que hizo es dibujar con arena colorada, de colores, ¿cómo se llama? No con arena de colores. Parecía arena de colores, pero en realidad era azúcar. Granitos de azúcar eh, de color. Con esos granitos de azúcar dibujó banderas, banderas. Pero era chistoso este cuadro. Cuando uno lo ve, es chistoso porque están atravesadas las banderas por unos túneles. Chiquititos, chiquititos, diminutos. Y es a través de esos túneles que él hizo que habitaran hormigas. Y entonces chistoso porque al final, cuando él ubicó este cuadro, cuando él hizo la exposición, era un cuadro grande, ¿verdad? De buen tamaño, y uno veía, bueno, qué hermoso. Pero pasaron los días y las hormigas se comieron todo el cuadro. Y entonces es chistoso porque es un arte es arte conceptual que se basa precisamente en lo que Mati acaba de decir, que es una instalación, ¿no? Están jugando con nuestros sentidos. En realidad nos están invitando a pensar. Es un buen masaje. Entonces, esta película, en torno a, decíamos, con el ejemplo
de la escena de Psicosis, en la que no se ve el acuchillamiento de esta mujer, ¿verdad? Pero sentimos un terror horroroso, se siente uno fatal, se siente como que le estuvieran a punto de acuchillar a uno mismo, pero no ve nada. Y ese es el truco, ¿no? El fuera de campo. No es necesario que nos muestren todo para sentir ciertas cosas. Ese es el punto con el campo. Entonces, vamos a ver esta película, les invito, es una película hermosísima y vamos a hablar de cómo se está trabajando, cómo el artista en esta película ha trabajado el tema del campo, cómo lo representa y por qué lo usa, cómo lo usa de tal manera que evoca ciertas cosas, ¿verdad? Porque ese es el punto del arte, de cualquier tipo de arte, sea de cine, de literatura, de pintura, y yo me atrevería incluso a decir de comida, el arte culinario que se llama, ¿no? Porque es chistoso, en el arte culinario también se maneja la representación conceptual. Se pasan platos que manejan no una historia, ¿verdad? Por ejemplo, la historia de un plato que maneja una historia sería el yapingacho, ¿verdad? Porque, bueno, porque se incluye la papa, o mejor dicho, más, la fanesca, ¿verdad? Tiene toda una historia la fanesca. Representa a los 12 apóstoles y que cada uno es no sé qué cosa y si le pone la tajita de no sé qué cosa, representa otra cosa más y el color y no sé cuánto y se sirve tal día, tal fecha y todo un ritual. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Es chistoso el arte culinario también, porque también están manejando ideas. Uno come, pero no se da cuenta que lo que se está sirviendo es una idea. Es una idea. Estamos consumiendo, siempre estamos consumiendo ideas. Así que les invito, veamos la película. ¿Ya? Está aquí. Siempre van a estar las películas aquí. Es una película que estoy poniendo ¿de dónde es esta película? Esta película es una película uruguaya realizada por Ferruccio Musitelli, un fotógrafo que les invito a que le conozcan más de cerca porque es fascinante la historia de él. Aquí está una entrevista no entrevista, sino un programa de radio a través del cual ustedes no tienen que leer nada, se pueden hacer, no sé, arreglar su cuarto, hacer las tareas de la casa, acompañar no sé, a su mamá, a su papá, a su hermano, su hijo, su primo, lo que sea, mientras lee, mientras escucha. Aquí está. Entonces uno pulsa aquí y puede escuchar la historia de este señor y por qué es tan importante en el cine latinoamericano. Así que, bueno, con esa introducción, eh, presentamos La ciudad en la playa, una película que, como dice aquí, propone una construcción sociológica a través de la cual lo que vamos a ver son personajes, sean estos reales o de ficción, eh, que evoca, ¿verdad? Que evoca esos lugares que habitamos y por eso es una película de tipo poética. Veamos la película.
Sigamos.
Muy bien, ahí se acaba la película, un poquito después se acaba la película y pues sí, veamos, hablemos un poquito acerca de esta película. A ver, lo que hemos dicho hasta este minuto es que hay algo que se llama el campo y que es lo que se incluye en la pantalla, ¿verdad? Es lo que nosotros decidimos que se debe incluir en la pantalla. Y hay un concepto contrario que se llama el fuera de campo, que es lo que no se incluye. Y lo que estamos diciendo es que tanto lo que se incluye en la pantalla, lo que vemos, como lo que no vemos, son igual de importantes. Para muchos cineastas va a ser más importante lo que no vemos que lo que sí vemos. Y entonces eso les vamos a expandir un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que no vemos en esta película? ¿Qué es lo que no se muestra, pero sabemos que está ahí presente? Y que es tan importante como lo que sí vemos. Para poder hablar sobre esto. Además de otras cosas, no hay diálogo y lo entiendes todo, o sea, lo sientes como algo de vida propia, puede ser. Sí, pero ¿qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no vemos? Pero sabemos que está ahí presente y que es tan importante como lo que sí vemos. Arelis, Yarina, Emily, Oscar, ¿qué tal? Podría ser tal vez el cuidado de las playas y todo eso, el cómo van dejando las personas de sus rastros, podría decir. Ajá, sí. Eso. Claro que sí. Yarina, es súper interesante que digas eso porque la siguiente pregunta iba a ser, ¿por qué es una película melancólica o nostálgica? ¿Verdad? Porque te da como nostalgia. Nostalgia y, claro, y melancolía más que nada tiene que ver con el tiempo que se va, ¿verdad? Con ese sentimiento un poco de pérdida por lo que se va, por lo que dejamos atrás, por lo que ya no podemos recuperar, por lo que se desprende de nuestras vidas y pudo haber sido tan importante como lo que tenemos hoy en día, pero que nos produce un sentido de querer recordar, de querer renombrar, de querer pensar y claro, nos evoca ese sentido de, como decía, un poquito del vacío, ¿no? El vacío que se va llenando con otras experiencias, sí, pero que no es posible que se llene del todo, porque siempre va a quedar ese vacío del tiempo que se nos está yendo, que estamos dejando atrás. Dicho, es interesante este tema porque hay que decir una cosa que es bien importante, que es la siguiente, que tiene que ver, de hecho, con el arte en general y en particular en la literatura. En la literatura es un tema, así se llaman, ¿no? Los temas literarios. Entonces, el vacío que existe
¿no? Unos dicen que es un vacío, por ejemplo, filosófico, un vacío eh, emocional y cosas por el estilo. Pero bueno, ese es un tema que se trabaja mucho en la literatura, ¿no? Entonces hay personas que escriben, también hay cineastas que graban sus películas y nos cuentan sus historias, evocando precisamente esto. Y Arina, ¿por qué es una película nostálgica o melancólica? A mí me dio melancolía, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, en la pandemia, ya no podemos ir a la playa. Y yo recuerdo que en mi colegio íbamos, por el fin de curso, siempre nos íbamos a la playa, pero este año, bueno, el anterior, no hubo, entonces me dio pena, tristeza el no poder haber ido. Y eso. Claro, claro que sí. Y es chistoso porque si yo les preguntaría, pensemos bien esta parte, si yo les preguntaría de qué trata esta película, ¿qué dirían ustedes? ¿Trata de algo? Más bien es una película tipo... Quisiera decir, si me permiten, por favor, hoy sin querer queriendo estamos festejando el Día de la Tierra. Sí, yo también había visto eso de que es el Día de la Tierra. Ajá. ¿De qué trata la película? ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué trata? ¿De qué va la película? Estilo publicitario, ¿Publicitario en qué sentido? en el sentido de que si yo me sentía en esa época y hubiera visto eso, hubiera dicho, quiero ir, quiero saber dónde es, porque hay un señor andando de manos, hay helicópteros, quiero Ah, ir. te entiendo, te entiendo. Claro, claro, claro. Tú dices que es una película tipo spot publicitario, tipo turístico, que te alienta a conocer el espacio que te están mostrando. Sí, de alguna manera. Ya, claro. Pero entonces, eso es súper interesante, Oscar, porque verás, esta película de lo que se ha dicho y se le ha criticado, es que es una película en la que el protagonista o la protagonista principal no es una persona. La protagonista principal de esta película es la ciudad y en particular la playa. Y entonces, a pesar de que nos está mostrando la playa, ¿verdad? Hace un recorrido muy amplio de toda esta gente que parecen hormigas, de todo este espacio, estas actividades que cada uno está haciendo, el niño que le roba el reloj a la mamá y le esconde, los niños que están ahí jugando con sus cometas, el hombre que está haciendo ejercicios ahí parándose de cabeza, otros que están corriendo, otros que se están abrazando, las personas que están ahí trepadas en sus edificaciones al frente de la playa, en fin. Y la protagonista es la playa en particular y la ciudad. Entonces es chistoso, ¿por qué? ¿Y por qué escogí esta película? Porque el fuera de campo aquí va a ser fundamental. Es decir, no nos están mostrando nada más que un segmento, digamos, de la ciudad, pero sabemos que es parte de algo más grande, ¿no? Y la pregunta, lo que me evoca a mí es preguntarme, bueno, ¿qué pasa con el resto de las personas que no están en la playa? ¿Verdad? Otra pregunta que me parece importante en esto que estamos discutiendo es, ¿cómo se construye los, cómo se construyen sentimientos comunes o cómo se podría hablar de sentimientos o emociones compartidas? Por ejemplo, si yo les pregunto, a ver, ¿recuerdan cuando la última vez que fueron a la playa? Y no de recién, sino cuando eran niños. Entonces, la mayoría de nosotros hemos ido a la playa de niños, nos han llevado nuestros papás, nuestros familiares, conocemos la playa y hay cosas que compartimos con los niños, con el niño que aquí parecería que es el protagonista, ¿no? El que de alguna manera es el hilo conductor de la película. Entonces, es bien, bien interesante esta película en ese sentido, porque a pesar de que no nos dice, no hay palabras, en este sentido es una película muda, ¿verdad?
solo se presenta un cierto número de personas en una localidad bien específica, pero a pesar de eso, y aquí está la clave, a pesar de eso, en realidad se está hablando de algo mucho más profundo, ¿no? De este sentimiento de melancolía, del tiempo que pasa, ¿verdad? De esas emociones de conocer, de estar en la playa, sentir ese sentimiento de libertad, de no estar preocupados, de tener frente a nosotros el mundo que se abre, porque eso representa el océano, el mar, ¿no? Es este espacio gigantesco que no tiene fin, literalmente, que yo puedo nadar, 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 y no importa cuánto nade, no voy a tocar fondo, es un lugar sin fondo. No, sabemos obviamente que hay un otro espacio donde termina, ¿no? Donde se encuentra, obviamente eso sabemos intelectualmente, pero en la vida real no existe, ¿no? No en la vida real, sino en la vida, digamos, del día a día. Ya digo, si me pongo a nadar, no voy a tocar fondo, no voy a llegar al otro lado del espacio, ¿no? Entonces tenemos, es precisamente estos elementos que hacen que esta película hable de eso, ¿no? De lo que no se dice, que es tan poderoso, ¿no? Aquí no se está hablando no, en ningún momento nos dicen, verán, aquí vamos a hablar de la nostalgia y del vacío que se deja, del tiempo que se va, de nuestra niñez que ya es irrecuperable, de las emociones que dejamos cuando fuimos niños, de ese sentimiento abrumador que es despertar a algo nuevo, a algo que no entendemos y que solo podemos estar en el mundo, ¿no? Entonces, estos son los temas de la película. Sí está claro, sí nos está quedando claro el tema del fuera de campo y por qué es importante. Sí. Y Chévere, chévere, genial. Yo, la tarea que les quiero encomendar para ir cerrando, porque ya se acaba la hora que tenemos aquí, el tiempo vuela literalmente, les quiero proponer algo. Les quiero proponer hacer de críticos. Entonces, la tarea o la actividad va a consistir en lo siguiente, es algo sencillito. Además de las tareas que ya están ahí, ¿no? Que están en la página que ya vimos, en la página de la faena, en el 593 butacas, quiero proponer que escojamos una película, cualquiera que ésta sea. Y en cuanto al uso de los planos, de la composición y en específico el tema del campo y del fuera de campo, critiquemos esa película. Puede ser un corto, puede ser una película de televisión, puede ser la película favorita nuestra o una película que vamos a ver y que acabamos de ver o cosas por el estilo. Incluso me gustaría escuchar la próxima vez que nos topemos en 2 semanas. Si ustedes fueron a ver Nomadland, esta película que les estamos sugiriendo, podríamos hacer el ejercicio con esta película, ¿no? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que nos evoca? ¿No? Y claro, cuando conjugamos lo que sí se ve con lo que no se ve, ahí la película, dependiendo de cómo haya sido tratada, va a cobrar una fuerza muy, muy, muy grande, muy grande. A veces, y con esto quisiera dejarles, con esta idea, a veces hay películas que sin decirnos nada, nos dicen mucho. Ese creo que es uno de los puntos, una de las lecciones con el campo y el fuera de campo. Y entonces, todos estos temas son bien, bien importantes, creo yo, porque nos van dando el lenguaje, ¿verdad? Y el entendimiento para ir viendo el cine desde otro punto de vista, un punto de vista o una percepción mucho más enriquecedora, mucho más compleja. Recuerden que lo complejo es más importante que lo sencillo, de cierta manera, en el sentido de que nos activa muchas neuronas y todo está en juego, en ese sentido. Porque en otros sentidos, lo sencillo es más importante que lo complejo, ¿verdad?
pero en este sentido en el que estamos hablando, creo que lo complejo, ese acercamiento al arte, al cine en particular, con todos estos lenguajes que estamos viendo en estos días, en estas semanas, se va haciendo más rico, ¿verdad? Más rico, más redondo, más complejo, claro. Y por eso quizá más importante, porque recuerden, al final del día lo que buscamos no es solo que nos animemos a hacer nuestras propias películas, sino que también nos enriquezca la vida, estas discusiones, ¿verdad? Que nos abran las puertas para disfrutar con más profundidad el arte en general y el cine en particular. Eso para mí personalmente es muy importante. Muy importante porque yo concibo al arte como un recurso sin el cual la vida carece de sentido. Así de sencillo es para mí. Y por eso yo tengo que ver arte, que leer, que entrar a una galería de algún museo. Me encantan los libros de arte, estos libros grandotes, donde hay muchas fotos, muchas historias. No me gustan mucho los museos de alguna manera, pero de otra manera sí, creo que cumplen una función muy importante. Me gusta la pintura, a todos creo que nos gusta la música, en fin. Este taller o este club de cine tiene el propósito de eso, de ir alimentando ese gusto por la creatividad, la curiosidad, los colores, las mezclas, los sonidos, los sabores, lo visual y todo esto. Entonces, en este sentido, me ha encantado acompañarles en esta tarde. Esperemos que el Juan se una en las próximas semanas, pues no me ha dicho nada, estaba revisando el WhatsApp y no tengo ninguna señal de él. Sin embargo, sé que él también tiene mucho que añadir en estas cosas, ustedes ya han visto. Y pues para cerrar, quisiera escucharles a ustedes. La pregunta va a ser la siguiente. Quiero hacer una encuesta rapidita en la que quisiera escuchar qué les ha parecido hasta este momento el Club de Cine. Empecemos con Emily. Emily Cárdenas. Bueno, primeramente, buenas noches, Rodrigo. Hola. Para aportar mi comentario, hasta ahora el club de cine me ha parecido interesante porque en cada reunión es como que vamos viendo un tema nuevo, ya sea de herramientas para editar o ya vamos viendo los planos y los colores, el claro y oscuro y todo eso. Entonces creo que poco a poco vamos enriqueciendo nuestros conocimientos y quién sabe, hasta podríamos ser cineastas con conocimiento empírico en algún momento. Claro que Creo sí. que eso sería todo. Claro que sí, Emily. Yo te aliento. Me encanta esa idea de que, claro, a veces uno dice es que a mí no me gusta el cine y a mí la pregunta que siempre hago es, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué no? ¿Has probado? O sea, claro, en cuanto al arte, a mí me encanta que abramos ventanas, ¿verdad? Abramos ventanas y que si no nos gusta, pues no pasa nada, pero por lo menos hemos hecho el intento de acercarnos, de tratar de entenderle al artista, a los artistas, de todo tipo, y eso es lo que nos enriquece. Al final del día salimos enriquecidos. Ese es el punto. Yarina. Yarina. Oh, perdón, lo siento, mi internet estaba malo y no lo escuché ya. A mí en lo particular, a mí sí me ha enriquecido mucho con conocimiento porque yo no sabía sobre los planos, los campos. A mí al inicio era como que solo grabas y ya, pero va mucho más allá. O sea, me, me pareció impresionante las cosas que decía Juan y Rodrigo acerca de todo esto, de transmitir emociones, de jugar con las escenas y todo eso. Sí, sí me ha gustado, la verdad. Muy bien, te felicito, te agradezco, Yarina, por tu presencia aquí. Sigue acompañándonos y pues
sí, queremos también que alentar eso, ¿no? El gusto, no solo el gusto por el cine, como dijimos, sino también, ¿por qué no, como decía Emily, tratar de componer nuestras propias historias y demás? Oscar. A mí de momento súper bien. Me agrada porque en algún momento de mi vida, no sé cuándo, me volví, podría decirlo adicto al arte, pero sí, podría decirlo adicto al arte, pero no sé, o quizá aún no sé cómo hacer arte, pero alguna vez leí que el arte no se preocupa por cómo se ve, el arte simplemente existe. Entonces, quizá la forma de representar el arte en cine me llega a agradar por el hecho de que puedo ser subjetivo y jugar con la mente de las personas que van a verlo, para que se confundan o para que les quede claro, o para que dentro de la confusión, después de analizarlo horas y horas del clip, van a decir, ah, me quiso decir esto, o qué me quiere decir, y de alguna manera tratar de jugar con esa subjetividad me parece interesante, y creo que en el tema psicología, por ejemplo, soy muy fanático por ejemplo, programas ecuatorianos. El Vele Vele Vele, que pese a ser un programa que salió hace muchos años, me gusta mucho porque de alguna manera concientizaban a las personas con, evidentemente no es cine, ¿no? Pero me refiero, jugaban con la subjetividad de felicitando a los que hacían las cosas mal. Entonces, de alguna manera era como un repren para decir, oigan, deben hacer las cosas bien. Claro, claro, Y sí, 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 Oscar, algo que me haces de acuerdo de algo que casi se me pasa por alto, que es que en esta película en particular, en la ciudad, en la playa, es chistoso. Cuando veo esta película, siempre me acuerdo de esto, siempre me acuerdo que hubo alguien, ¿verdad? Un fotógrafo, un cineasta, que cogió su cámara y grabó un día en la playa, ¿verdad? Y grabó y está ahí. Y se convirtió en un documento muy importante, un documento fílmico latinoamericano importantísimo, esta película. Y es voy a decir lo siguiente, ojalá se me entienda. Es tan sencilla la película que es muy compleja analizarla por lo que ya vimos, ¿verdad? Porque parece que hay películas, no sé si ustedes concuerdan conmigo. Hay películas bien, bien complejas que la trama y que no sé qué y los personajes y hay vuelcos que se llaman, ¿verdad? Que va la película por aquí y luego va por allá y luego va por más allá y más allá y hay enredos y cosas y a uno le tienen como jugando con la percepción y con lo que decía el Oscar y por eso me hizo acuerdo con las cosas como vamos percibiendo personalmente. Pero hay otras películas que aparentemente son sencillas, pero que requiere que alguien las piense, que se siente a escribir, a ver cómo quiero hacer la película, lo que decía Oscar, ¿verdad? O sea, ¿cómo quiero pensar? ¿A quién quiero incluir? ¿En qué orden voy a grabar? ¿En qué día? ¿En qué horario del día quiero grabar? ¿Con qué tonos quiero, como decía Yarina, en qué tonos quiero grabar? ¿A quién quiero incluir? ¿Y por qué lo quiero hacer? A ver, pensemos. Y hay personas que hacen eso y nos presentan una obra como La ciudad en la playa, que son películas, ya digo, bien sencillitas aparentemente, pero el momento que tenemos que descifrarlas son bien complejas. Y eso también es una de las características, digamos, de algunos cortometrajes que vamos a ver aquí. Creo que eso creo que es una de las características que atraviesan todas las obras. Arelis. Hola, Rodrigo. Bueno, a mí hasta ahora me ha parecido súper interesante el club porque hemos visto lo de secuencias, planos y me permite ver las cosas desde otro punto de vista que a mí antes tal vez no me parecían interesantes, pero en realidad tienen muchas cosas que, wow, que es como que quiero saber más y ya. Chévere, me encanta, me encanta. Para eso estamos aquí. Y terminamos con Mati. Mati. Yo quisiera decir una cosa acerca de lo que decía Oscar de la subjetividad y de la percepción y todo esto.
Giovanni sabe que a mí hay un director que me encanta, me ha llegado a encantar, que no lo conocía y gracias a él le aprendí a apreciar, que es Wim Wenders. La primera vez que vi Paris, Texas, me dormí, pero ya sabiendo lo importante que era este man y por qué de sus películas y todo, la segunda vez la vi con toda atención y me enamoré, o sea, me encantó y les juro, no tiene mucho diálogo. Y si todos ustedes son de psicología y llegan a ver esta película, capaz que me entienden, porque, o sea, la mente humana sí es a veces indescifrable y otras veces, para eso están estudiando ustedes, para aprender a ayudar. Entonces, si tienen la oportunidad de ver Paris, Texas, de Wim Wenders, les recomiendo. Perfecto. Gracias por esa recomendación. A propósito de largometrajes, porque esto, por ejemplo, París, Texas es un largometraje. Lo que hicimos, les comento rapidito antes de despedirnos. Hace un par de años, en el 2019, que es cuando empezó la segunda versión del Club de Cine, estamos en la tercera versión, más bien en la cuarta versión, perdón. En el 2019, ¿cómo se llama? Mostramos películas, largometrajes. Y entonces ahí sí íbamos, veíamos las películas y nos dedicábamos a hablar ahí en el auditorio y todo súper, súper lindo y súper intenso. Pero claro, con el COVID ya pueden imaginarse, nos vemos abocados ahora a estar aquí y con un formato un poco más amigable, un poco más ligero, y por eso escogimos este formato, ¿no? Donde pues vemos las películas rapidito, que sean cortometrajes y tener una conversación como las que estamos teniendo. Así que nada, les agradezco un montón como siempre, nos vemos en un par de semanas. Como todos son, o la mayoría son mis estudiantes de la Cato, pues nada, la semana que viene son exámenes y pues por eso no tenemos la próxima semana no tenemos reuniones. De igual manera, estar atentos a la página, a los 593 butacas y pues ahí se va a colocar lo que viene a continuación, la semana, en un par de semanas, lo que estaríamos viendo. Así que cuídense, por favor, cuiden a sus seres queridos y nos estamos viendo ya pronto. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, Rodrigo. Hasta luego, Rodrigo. Gracias. A ustedes, que Gracias. estén bien. Chao, chao.